aquí estamos. Iniciamos el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario de Tutoría SISU. Agradecidos estamos por The International Seminario Unlimited. Presentamos la serie Feliz para Siempre en su séptimo y último segmento, la Escuela Sabática Regular, tercer trimestre, Carta a los Efesios, lección número 10. Y para ello ya queda con ustedes mi querida esposa Rosita, a quien le decimos amor. El tiempo es todo suyo. Un saludo a la hermana Magali, que ya está con nosotros. Bendiciones. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Notamos que el sol no está radiante, pero hace un fresco espectacular. Y para aquellos que pudieron ver la luna anoche, estaba increíblemente espectacular. Damos gracias a Dios por los diferentes fenómenos en la naturaleza. Me estaba diciendo mi papá, ¿por qué la llaman la luna azul si de azul no tiene nada? Pero bueno, simplemente es lo que ha venido de tradición en tradición. Simplemente es una luna preciosa, llena, se ve completa. Y pudimos tomarle fotos y ver cómo el Señor sigue mostrando su amor hacia cada uno de nosotros, mostrándonos las bellezas que Él creó. Esa es una manera en que Dios se manifiesta a nosotros y que podemos llegar a conocer qué tan grande es. Así que estamos agradecidos al Señor por este día y vamos a entrar en materia, vamos a compartir la presentación que el Espíritu Santo tiene a bien mostrarnos hoy. Es importante que nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo. Mi esposo ha estado mostrando cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y que sea nuestro profesor. A Él toda la honra y toda la gloria, porque Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu compañía, tu protección durante la noche. Solo es por tu gracia, Señor, que estamos vivos hoy. Que tu Santo Espíritu siga dirigiendo nuestras mentes, que podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Pero más que nada, Señor, que podamos rendir nuestra voluntad a Él, para que Él pueda finalmente restaurar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, sigue preparándonos para tu pronta venida, y que hoy podamos disfrutar de esta lección que nos lleva a estar más cerca de ti. Dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que nos está guiando a tener una relación más cercana con nuestro amante Salvador Cristo Jesús y que podamos llegar a conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Estamos ya en la 10ª lección, nos faltan 4 lecciones para completar esta guía de estudio y estamos viendo cómo los cónyuges, el esposo y la esposa unidos se presentan ante Dios. Recuerdo tantas ceremonias de boda a la cual hemos asistido, pero recuerdo las palabras del pastor cuando dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y de esa unión es de lo que ha estado hablando esta lección. Juntos, la unidad es algo que el apóstol Pablo nos ha venido hablando desde el capítulo 4, la unidad. Y solo
cuando existe la verdadera unidad entre el esposo y la esposa, entonces existirá también, como lo vamos a ver en la lección de hoy, que existe una unidad entre el esposo y Cristo y la esposa y Cristo. Solo cuando ambos individualmente se han presentado ante la cruz de Cristo y están unidos a Cristo, existirá la unidad verdadera entre ellos. Así que esta lección nos lleva a los versículos a memorizar que están en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, le invitamos a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Estamos estudiando el capítulo 5, versículos del 21 al 33 para esta semana. Déjenme ver. Estoy en otro capítulo. Ajá. Capítulo 5 de Efesios, versículos 21 al 33. Y los versículos de memoria lo hemos estado explicando a lo largo de la semana. Hay un detalle que a mí me llama la atención, pero que se aclaró ayer. El porqué del apóstol Pablo dándole instrucción más que nada al esposo. A la esposa solamente le pide que sea sumisa a su esposo, pero al esposo le ha estado dando instrucciones a lo largo de toda la semana y yo me preguntaba, pero ¿por qué tanto énfasis con el esposo hasta que vimos el pater familia ayer, en donde el esposo, como era la cabeza del hogar y la cabeza de la familia, tenía una responsabilidad legal y esa responsabilidad legal a veces él abusaba de ella, inclusive legalmente hablando, él podía matar a su esposa y eso la ley se lo aprobaba. Así que así fue como entendimos el por qué Pablo quiere hacer un cambio en la mente de los esposos para que aprendan a amar a sus esposas. Yo no sé si se puede aprender a amar, pero yo sí sé que si nosotros nos unimos a Cristo, si rendimos nuestra voluntad a Él, como Dios es amor, entonces el estar unidos a Dios, Él con su presencia en nuestras vidas nos llevará a amarle a Él en primer lugar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, eso fue lo que dijo Jesús cuando estuvo aquí, que los 10 mandamientos se resumían en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero ese amor solo puede provenir de aquel que es amor. Así que en la medida en que tú y yo nos unimos a Dios, el amor de Dios estará en nosotros. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando Cristo mora en mí a través del Espíritu Santo, entonces y solo entonces el verdadero amor, y tengo que enfatizar el verdadero amor, porque nosotros aquí en el siglo XXI le llamamos amor a todo. Ah, yo amo mi carro, yo amo mi perro, yo amo todo, amo mi trabajo, amo el dinero, y hemos rebajado lo que realmente significa amor. Y estos textos de Efesios capítulo 5, versículos 25 a 27, nos muestran el verdadero significado de la palabra amor. Nos habla de que el amor de los esposos a las esposas, y yo diría que inclusive viceversa, debe ser en proporción o en relación a cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La palabra clave aquí es entrega. En cómo nosotros nos entregamos a nuestro cónyuge. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica en palabras? Para las damas, el apóstol Pablo nos dice, las casadas,
Estoy leyendo Efesios capítulo 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que estamos hablando de que todo proviene de nuestra relación con Dios. Cuando yo le entrego mi voluntad a mi Padre Celestial, estoy permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Y al entregar mi voluntad al Espíritu Santo, entonces y solo entonces podré amar a mi esposo, porque el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo está en mí y de esa manera puedo amar a mi esposo. Pero aquí es claro que la sujeción debe ser como al Señor, pero mi relación con Dios implica que la sujeción va a ser al Señor en primer lugar. Y de la misma manera en que le entrego mi voluntad al Señor, en esa proporción, en esa relación, no estamos hablando de que la mujer se entrega al esposo y el esposo la va a pisotear y ella no va a decir nada. No estamos hablando de esa entrega. Estamos hablando de que si ambos tienen la relación con Dios y ambos entregan su voluntad a Dios, habrá una unidad, porque ambos, entre más se acercan a Dios, más se acercarán el uno al otro. ¿Y por qué me tomo el tiempo para hablar de eso? Porque la lección de hoy nos está hablando de una unidad. El modelo matrimonial, una sola carne. ¿Cómo se puede lograr la unión de una sola carne si somos dos personas totalmente diferentes y hasta a veces diametralmente opuestas? Bueno, de eso se trata la lección de hoy. El modelo matrimonial de una sola carne. Y es el modelo que nos ha dejado la palabra de Dios para que podamos comparar nuestra relación matrimonial con lo que dice la palabra de Dios. La primera pregunta que nos hace la guía de estudio es: ¿qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne en Génesis 2:24? Y nos lleva a estudiar el relato de la creación en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. Nosotros lo tenemos aquí bastante resumido y vamos a compartir ese texto. Miren ustedes, me gustó mucho esta ilustración, preparándonos para el matrimonio. Wow. Así que Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, nos habla del trasfondo antes de hablar acerca de la unión, de ser una sola carne. ¿Qué era lo que estaba pasando en el Edén antes de que Dios dijera lo que dijo en Génesis 2:24? Bueno, nos dice que primeramente Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Quiere decir que antes de eso había sido creado, pero no lo había puesto en su hogar, el huerto del Edén. Y no le había asignado su trabajo todavía, así que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Aquí yo puedo tomar una aplicación práctica. Antes de que el hombre pueda incursionar en formar una familia, es necesario que tenga un hogar, un lugar donde vivir y que pueda labrar y cuidar ese hogar, que pueda tener un ingreso con la cual pueda mantener a su familia. Y muchas veces
tenemos situaciones en donde el hombre todavía está dependiendo de su hogar paterno para sostenerse. Entonces quiere decir que ese hombre todavía no está listo para formar una familia, porque necesita tener un lugar donde estar, que es propio, y necesita tener un trabajo, un ingreso con la cual mantener a su familia. Y mandó Jehová, sigue diciendo el relato de Génesis capítulo 2, versículo 16, que el hombre le pusiera, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que aquí ya no solamente está en un hogar, no solamente tiene un empleo, sino que también tiene algunas reglas que seguir. Y esta regla fue la que justamente, lamentablemente hablando, no se siguió. Así que este es el contexto en el cual vamos a ver qué pasa después. Nos dice que después de eso, Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ya lo puso en el hogar, ya le puso un trabajo, ya le dio una regla que seguir, pero el hombre está solo y dice Dios en su mente, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué pasó? Volvemos a la narrativa de la creación, volvemos a que Dios hace un recuento y dice que él formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave, y se las trajo a Adán. Le dio una asignación que él llamara, le pusiera un nombre a todos estos animales vivientes. Y eso fue lo que hizo Adán. Le puso nombre a todas las bestias del campo, a todos las aves, todo ganado, pero en hacer esa asignación que Dios le dio, Adán ahora se da cuenta que él no tiene a nadie que se parezca a él. Qué interesante. Dios lo nota, pero ahora quiere que Adán se dé cuenta de que está solo. Increíble. Miren que no lo había visto cuando lo leí. El Espíritu Santo es un maestro por excelencia. Así que me siento como quien va a la escuela y el profesor empieza a explicar y tú tienes ese momento de iluminación, dices que, wow, entendí. No lo había visto antes, pero se prendió el bombillo. Qué interesante que Dios muchas veces nos lleva a realizar funciones o nos asigna una labor simplemente para que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia necesidad. Y eso fue lo que hizo con Adán. Así que luego que Adán se da cuenta de que no hay nadie parecido a él dentro del reino animal, ahora Dios va a realizar la primera cirugía en el mundo, ¿sí? Va a ponerle anestesia a Adán. Hace que Adán caiga en un sueño profundo. ¿Y qué es una anestesia? Caer exactamente en un sueño profundo. Y mientras que éste dormía, le hace una incisión, ¿sí? Le abre y le saca una costilla, ¿sí? Una costilla. Y luego lo cose o cierra la carne. Y yo me imagino a Dios haciendo esta cirugía y me pongo a pensar si, bueno, por lo menos yo que he pasado por varias cirugías de columna, me puse a pensar cómo el doctor me hizo una incisión para arreglarme la columna desde acá adelante. Él dice que hacer la incisión atrás para arreglar los discos de mi columna cervical y correrse el riesgo de tocar la médula espinal era riesgoso. Así que él hace una incisión en mi cuello, pone a un lado el esófago y allí tiene acceso a ver los discos sin tocar la médula espinal.
sacó el disco que estaba dañado, que estaba herniado, y puso en su reemplazo un disco de plástico y sella el área, en vez de coserla, la sella con láser. Yo me quedé pensando, wow, si usted mira mi cuello, usted puede hacer un examen minucioso en mi cuello y usted nunca va a encontrar la incisión que el doctor me hizo. Y me llama la atención y yo me imagino a Dios haciendo lo mismo. Yo me imagino a Dios, él abre, saca la costilla, sella con láser y ni fu ni fa, ahí no va a haber ni marca de la cirugía que Dios le hizo. Y luego que cierra la carne en su lugar, de la costilla Dios ahora va a hacer otra de esas maravillas de la creación. Jehová Dios tomó del hombre esa costilla y de esa costilla hizo una mujer. Explíquenme eso. Al hombre lo hizo, lo formó de la tierra y luego sopló en él aliento de vida. Pero a la mujer la hace de una costilla. Yo no visualizo, pero yo estoy pensando en la creatividad que el Señor nos da, que la costilla de repente, no sé, la puso en la tierra y formó a la mujer, pero aquí no da detalle. Simplemente dice, Dios tomó del hombre la costilla, hizo una mujer y punto. Y se la trajo al hombre. Eso fue una anestesia de esas rapidol, que simplemente pim, pum, pam, aquí está tu mujer. Y aquí entonces dice Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Y eso me llama la atención porque al principio Dios dijo en Génesis, creo que es el capítulo 1 o 2, que dice, varón y hembra los creó. Aquí está Génesis 1:27 y dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así que cuando Adán le pone el nombre de varona, se está refiriendo justamente al término que Dios utilizó cuando creó ambos sexos. Ahora, varona para Adán significa que fue tomada, fue extraída del hombre. Y luego termina diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren el pensamiento de Adán, cómo va. La mujer fue tomada del hombre, así que por ende debe haber una unidad, porque ella fue extraída del hombre, es parte del hombre. Ayer nosotros estábamos hablando de que el hombre nunca odia su cuerpo y que debiera amar a su mujer como ama su cuerpo. Ya entiendo ahora de dónde viene lo que Pablo presentó. Viene de lo que dijo Adán, porque Adán dijo que ahora la mujer era hueso de sus huesos y carne de su carne. Y por ello la llamó varona, porque fue extraída, fue tomada del varón. Así que ahora el hombre deja su familia de origen, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos forman una sola carne. Interesante. Nunca lo vi venir, pero eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y dice el texto para terminar, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Claro, vemos aquí los textos de Efesios que el autor de esta filmina también lo pone para hacernos la comparación de lo que hubo en Génesis y lo que está pasando ahora en Efesios, donde en primer lugar estamos hablando
de someternos los unos a los otros, porque se supone que venimos de ser uno. Así que las casadas se pueden sujetar a sus maridos como al Señor, porque el marido debe tener la misma relación con ella que tiene Cristo con su iglesia. Y ahora se entiende la relación. Se entiende por qué ahora se le dice a los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y así nos vamos haciendo la relación. Y el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Interesante cómo la relación se da. Y termina diciendo el texto en Efesios, somos miembros el uno del otro. Y termina con lo que vimos en Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y dentro de un rato explicaremos los últimos dos versículos que nos quedan del pasaje a estudiar esta semana. Interesante ver, nosotros en pleno siglo XXI hablamos de que el Antiguo Testamento ya no sirve, eso no hay por qué estudiarlo, pero cada uno de los principios que se presentan en el Nuevo Testamento provienen del Antiguo Testamento. Y es necesario estudiar la palabra de Dios en su totalidad y no estar extrayendo y sacando principios que Dios nos ha dado en su palabra. Así que con esto en mente, sigue la guía de estudio diciendo: una clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y los esposos es ver su referencia en Génesis 2:24 y compararla con Efesios capítulo 5, versículo 31, que era lo que estábamos haciendo. Y al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las